familia de las Paulinas. Y como Paulina llevamos 36 años en la Feria del Libro. O sea, lo que hace que la feria comenzó, eso hace que nosotras estamos siempre presentes. Hemos tenido diferentes eventos, digamos, por temas variados, ¿no? Nos da mucha alegría y muchas gracias también por estar aquí, por haber atendido la invitación. Saludamos a las redes sociales, a todos los que nos están siguiendo por las distintas redes y a los que están aquí presentes. Paulina, somos una institución internacional, estamos en más de 50 países, llevamos ya más de 108 años de vida. Nuestra misión principal es la formación integral de las personas, obviamente con un carisma particular que es vivir y anunciar el Evangelio a través de los medios de comunicación. Cuando hablamos de los medios estamos hablando no solamente de la evangelización, no solamente estamos hablando de anunciar la palabra de Dios, que también, pero la palabra de Dios es amplia, llega al corazón de las personas de distinta forma, de distintos lenguajes, con distintos formatos. Entonces, quiero darle la bienvenida a la doctora María Victoria, mucha alegría, hace tiempo que es autora de nuestra editorial, especialmente con este libro que se llama Como quien diera un para ti. No sé si todos la conocen, los que están aquí por primera vez. Este es un libro maravilloso, es una guía de acompañamiento a familiares y cuidadores de personas con Alzheimer. Cada día el Alzheimer ha crecido, ha aumentado en nuestras familias. Como decía alguien un día, nadie está de esta enfermedad. Cualquiera de nosotros también esté. Está una maravillosa novela, es la directora de la editorial del área de producción y contenido, o sea, contenidos, donde ella, con un equipo, digamos, estamos siempre buscando dar la mejor respuesta a través de los diferentes, digamos, temas que puedan llegar a la realidad de ustedes. Yo le voy a dar paso a ella, pero no sin antes decir el tema que vamos a tratar hoy, es descifrando las señales, entendiendo los cambios de memoria, cómo leerla temprano. Cuando la memoria nos afecta y cuando es normal, dependiendo de por eso gracias a Dios tenemos aquí la doctora que está acá, y esto ya en el trabajo de acompañamiento de las familias de las personas que se pueden hacer. Entonces, adelante, hermanos, que me va a presentar a la doctora a los más particulares. Entonces, un saludo muy especial para todos los que están aquí. Es una gran alegría para nosotros como Paulinas poder contar con estos espacios en la feria del libro. Un saludo también especial para que nos siguen o nos seguirán luego a través de las diferentes redes sociales de Paulinas Colombia. Nosotros somos las hermanas Paulinas. Fuimos fundadas en Alba del año 1915 por el Beato Santiago Alberico. Desde esa época hasta hoy, tenemos la gran tarea y la gran misión de llevar la palabra de Dios, especialmente a través de nuestras publicaciones y de cada uno de los medios que disponemos también para comunicar, como decía la hermana Lucía, llevar esa formación y llegar a las personas. Por eso, como editorial, nos preocupamos de manera especial por cómo podemos ayudar a las personas a crecer, no solo a nivel personal, espiritual, sino también desde esa parte psicológica, o también desde la proyección que tienen como seres humanos. Por eso hoy también con mucha alegría queremos presentar a la doctora Victoria. Ella es médica, es psiquiatra, y tiene una amplia experiencia también como ayudando a tantas personas que sufren de Alzheimer. Nosotros también hemos querido, a través de este libro, como responder a esa necesidad. Bueno, si tenemos una persona así en casa, ¿cómo acompañar? ¿Qué podemos hacer? Especialmente también para los cuidadores, los consejos de recomendaciones, y de esta obra se deriva lo que hoy la doctora Victoria con mucho cariño nos va a compartir, que con certeza todo nos va a ayudar para prevenir también como los efectos, digámoslo así, de Alzheimer. Entonces, es una cordial bienvenida y los invitamos entonces para que podamos disfrutar este
Démosle un aplauso así sentido, bienvenido y agradecimiento de su presencia. Muchísimas gracias a las hermanas Paulinas por esta invitación y a ustedes por acompañarnos a hablar de este tema. Y yo sé que todos tenemos una gran cantidad de dudas de, bueno, todos esos olvidos que uno tiene, ¿serán normales? ¿Será que me debo preocupar? ¿Será que tengo alguna enfermedad? Entonces eso es lo que vamos a ir despejando hoy, descifrando pues como todos estos temas de la memoria. Para fácil recordación, mi nombre siempre lo recorto a Vicky, precisamente para que sea más fácil que todos podamos, menos largo el Victoria y menos largo con los dos nombres. Entonces siempre lo dejo como Vicky y así se acuerdan de mí más fácil. ¿Por qué es tan importante hablar de todo este tema de la memoria, empezando por el tema del Alzheimer? Porque esta es una enfermedad que cada vez vamos a estar viendo mucho más en el mundo. No es que sea tan nueva, es que antes no vivíamos tanto. Antes no teníamos tanta oportunidad de tener una enfermedad como estas, que es típica de personas mayores de 65 años. Entonces, esta enfermedad, como ya tenemos un tema de longevidad, ya podemos tener un promedio de vida de 80-85 años, ya esta enfermedad por eso cada vez la estamos viendo más. Y cuando hablamos de Alzheimer estamos hablando de un tipo de demencia, o sea, de un tipo de cambios del cerebro que se llaman trastornos neurocognitivos. Hay muchos tipos de demencia, pero la más frecuente de todas esas demencias es el Alzheimer. ¿Cómo son esas cifras? Las cifras son entonces, actualmente alrededor de 50 millones de personas en el mundo están sufriendo de Alzheimer, y 9.9 millones de casos se diagnostican cada año. Esto significa que para el 2030, lo cual ya no está tan lejos, vamos a estar esperando alrededor de 75 millones de casos y para el año 2050, 132 millones. Esto nos muestra entonces que estos casos siguen en aumento. ¿Cuál es la cifra que conocemos de Alzheimer en Colombia? Se estima que actualmente hay una cifra alrededor de 300.000 pacientes diagnosticados con la enfermedad de Alzheimer. Esto aparte de los otros trastornos neurocognitivos o demencias que existen. Pero bueno, yo no vine a hablarles hoy del Alzheimer como tal. Habría un poco la charla con el Alzheimer como para ubicarnos, porque fue el libro, pues que es una guía para las familias, pero realmente lo que más nos inquieta y lo que todos nos preguntamos cotidianamente es, bueno, esto de la memoria, ¿qué? ¿Por qué es tan importante la memoria? Porque definitivamente es un puente, es una puerta de conexión, primero con nosotros mismos, porque es lo que nos permite reconocernos, recordar nuestro mundo, recordar nuestra historia, recordar nuestro entorno, y también nos conecta con los demás. Por ejemplo, cuando algún familiar me cuenta que le diagnosticaron pues a su familiar un trastorno de Alzheimer, siempre me dicen, es que es como que si ya esta persona no estuviera aquí, porque si no me reconoce, si no recuerda lo que hemos hecho, lo que hemos vivido, es como si ya no estuviera. Entonces, definitivamente la memoria es algo que nos permite hacernos como conscientes de la persona que somos, pero también conectarnos mucho con nuestro entorno. Para que toda esta memoria pueda funcionar, pues necesitamos la herramienta principal que es nuestro cerebro, y el cerebro a su vez va a requerir de otros elementos para que la memoria pueda funcionar adecuadamente. Entre esos está el aprendizaje. Para el aprendizaje requerimos también ciertas condiciones. Fíjense que si uno se acuerda cuando uno estaba en el colegio que uno ve tantas materias, había unas que a uno le iba como mejor, usualmente porque estaba motivado, porque le gustaba, o porque el profesor a uno le parecía chévere, o porque uno entendía más. Pero las materias que a uno no le gustaban o el profesor era muy aburridor, no tenía uno la motivación, luego entonces el aprendizaje no era el mismo, y ahí mismo la memoria tampoco iba a funcionar tan adecuadamente. Con esto que estoy diciendo va también muy ligado a lo emocional, porque fíjense que yo decía el profesor que me gustaba o la materia que yo sentía que me parecía agradable. Entonces definitivamente el aprendizaje también tiene que ver mucho con las emociones, el gusto, el que yo sienta que eso es afín conmigo. Eso también va a permitir que yo recuerde mucho más fácil una situación. Y bueno, también la memoria tiene que ver con habilidades. Todos conocemos
siempre ha habido alguien cerca de uno que uno dice tiene una memoria prodigiosa, se acuerda de todos los detalles más chiquitos, y otros que toca darle muchas pistas como para que se acuerden de lo más mínimo. O sea, también cada uno de nosotros puede tener más o menos habilidades con respecto a la memoria. Entonces, con todo esto que he dicho, claramente para la memoria es muy importante el aprendizaje, que tiene que ver con todo este tema de adquirir conocimientos, en especial a través de las experiencias, y esas experiencias vienen dadas por nuestros órganos de los sentidos, que va a ser tramitada toda esta información al sistema nervioso. Pero entonces la memoria no solamente tiene que ver con el aprendizaje. Una de las razones más importantes para que la memoria falle tiene que ver cuando no tenemos una buena higiene de sueño. Resulta que si uno no descansa bien, el cerebro no puede hacer como el barrido que tiene que hacer. Uno en el día no solamente está aprendiendo y viviendo muchas cosas, sino que también el cerebro está recibiendo basura. Así como en el computador le salen a uno, ¿quieres borrar las cookies? Bueno, el cerebro también se va llenando de cookies. Y la manera de delete, de borrar esas cookies del cerebro, es con el sueño. En la medida en que uno tiene un sueño continuo y reparador, va a ir borrando esa basura del cerebro, lo va a ir limpiando y va a permitir que al otro día tenga memoria RAM desocupada para poderle volver a meter información y para poder también tener como frescas algunas cosas. ¿Qué pasa si uno no duerme bien? ¿Y qué es dormir bien? Significa, primero, deben ser de 7 a 8 horas para la persona adulta. Y algo que a veces me dicen mucho los pacientes, no, Vicky, yo sí duermo 7 a 8 horas. ¿Y a qué horas empiezas a dormir? Bueno, como a las 3 de la mañana. Bueno, qué bueno que logra las 7 a 8 horas, pero si estamos empezando a las 3 de la mañana, ese sueño no va a ser igual de reparador así yo hago el sueño en la noche. Porque el cerebro tiene unos relojes que se guían con la luz del día y durante el día el cerebro dice, ok, estoy para aprender, para entender, para estar activo. De noche sube la melatonina, que es la hormona que dice debemos dormir, entonces el cerebro entra como a apagarse. Si no cumplimos como siguiendo ese reloj, el cerebro se empieza a confundir. Y no solamente se va a confundir con respecto al aprendizaje y la memoria, sino que ya esto nos va a traer una cantidad de cambios a nivel también ya desde el sistema cardiovascular, desde el sistema inmune, desde todo lo que tiene que ver con las hormonas en el cuerpo. Entonces, definitivamente, para poder tener buena memoria, se requiere dormir bien. En la consulta también es muy frecuente que me lleguen pacientes de 25 años que me dicen, no, Vicky, yo tengo tan mala memoria que yo creo que yo sí debo tener un Alzheimer. Primero, es muy raro que sucedan en personas menores de 65, pero además, a esa edad habitualmente es porque tienen muchos estímulos y también porque muy seguramente no están teniendo un patrón de sueño adecuado. Otro punto importante para la memoria es la atención. Resulta que si yo estoy haciendo multitarea, es muy difícil que mi cerebro esté registrando cosas. Si yo mientras les hablo a ustedes, digo, voy a guardar este apuntador, pero no estoy pendiente de lo que estoy haciendo y me lo guardo en el bolsillo, seguramente mi memoria no lo está registrando, porque yo estoy pendiente de hablarles, de que todo funcione, de que la pantalla, pero no estoy pendiente del apuntador, me lo guardo al bolsillo y probablemente después empiezo como loca aquí a buscar y el apuntador, ¿por qué? Porque yo no estaba poniendo atención a qué estoy haciendo, a dónde lo estoy guardando. El cerebro es como un archivador y si yo voy a guardar archivos, por ejemplo, si yo estoy en el computador y estoy trabajando un documento y luego quiero encontrar ese documento, le tengo que poner un nombre y meterlo en alguna carpeta, porque si no, después no lo encuentra ni mandrake. Eso es lo que pasa con nuestra cabeza. Si no queda bien archivado el recuerdo, eso va uno a buscar allá sin encontrar. Y por eso se nos pierden tantas cosas. Y por eso llegamos a un sitio y yo, ¿a qué venía? Porque seguramente mientras llego a la cocina que iba a servirme un tinto, voy pensando, pero el paciente no sé qué, pero la charla de mañana en la feria del libro, y 30 cosas al mismo tiempo que cuando llego a la cocina, ¿yo a qué era que venía? Porque mi atención no está puesta en lo que estoy haciendo o en lo que estoy tratando como de definir y guardar en mi memoria. Entonces, definitivamente,
Para poder tener una buena memoria tenemos que tener una muy buena capacidad de foco y de mantener la atención. Aquí les voy a poner un video donde requiero que tengan mucha atención. Quiero que cuenten cuántas veces pasa la pelota entre los diferentes, es una pelota que se están pasando los participantes del video, y quiero que cuenten el número de pases y ya lo vamos a preguntar a ver cuántos pases contaron. Aquí pasó dos veces, pasó dos veces. Ese. Ah, no nos entró el video. Bueno, les cuento de qué se trata el video para que ustedes lo puedan después ver en su casa. Se llama video de la atención del gorila. Entonces uno está mirando los pases que se dan entre los distintos participantes, que creo que al final son como 20 pases, y uno se enfoca en mirar cómo va pasando la pelotica. Ustedes alcanzan a ver ahí la imagen de un gorila allá al fondo, y cuando uno está viendo los pases del gorila, de los jugadores, el gorila se pasa por toda la mitad de los jugadores y uno no lo ve. Y entonces cuando uno les pregunta, bueno, ¿cuántos pases? Unos vieron 18, otros vieron 20, etcétera, etcétera. Y el gorila, y todo el mundo dice, ¿cuál gorila? Es más, la primera vez que yo vi el video, yo dije, ah, no, eso debe ser que la segunda vez me están pasando uno editado con gorila. Y bueno, ya después lo volví a ver y efectivamente el foco de atención está tan puesto en la pelota que ese gorila gigante que ustedes ven se pasa por toda la mitad y uno no lo ve. ¿Por qué? Porque la atención no está puesta ahí en algo que además es gigantesco. Entonces esto es para llamarles un poco como la atención de cómo la atención tiene que ver tanto con lo que yo registro. Incluso cosas muy pequeñas se nos pasan por alto, pero a veces cosas tan gigantes como el gorila ese del video. Algo que me parece muy interesante también con respecto a la memoria es que también a veces necesitamos olvidar. Entonces no solamente necesitamos limpiar el cerebro de esas cookies y de esa contaminación que tenemos, sino si ustedes se imaginan que uno grabara absolutamente todo el ruido que hay, todos los momentos que uno está viviendo, todas las situaciones, pues no nos cabría toda la información en la cabeza. Una de las funciones lindísimas que tiene el cerebro también es, en ese foco de atención, filtrar qué es lo que yo voy a dejar que entre en mi cerebro, con qué me voy a quedar, qué es lo más importante, lo que estoy viviendo o aprendiendo, sintiendo, para después dejarlo archivado en la memoria, porque si yo me quedo con cuánto sonido, detalle, situación existe, no me va a caber tanta información para poder archivar todo eso. Entonces, fíjense que para tener una buena memoria también es bueno olvidar algunas cosas. La memoria tiene unas fases. ¿De qué se tratan estas fases? Tiene que ver con un registro, con una retención y con una recuperación. Pongamos otra vez el ejemplo del computador. Si yo estoy metiendo unos datos en el computador, estoy registrando. Pero hasta ahí, si yo no guardo esa información en alguna parte, o si se va la luz antes de que yo guarde, se me borró toda la información. Y es cuando uno echa madres y le salen chispas porque se le borró el trabajo de X horas. Entonces esa es la primera fase de la memoria, está registrando. Después viene una parte de retención, que es cuando yo le pongo el nombre al archivo y lo guardo. Eso es muy clave para que quede pues fijado ese recuerdo en mi memoria. Pero también para poder tener buena memoria necesito también poder recuperarlo. Ese punto es clave porque pues puede que yo guarde muchas cosas, pero si no me llegan a la memoria cuando las necesito, entonces no tengo buena recuperación. En el proceso
normal del paso de los años, a veces nos falla un poquito es la recuperación. Les voy adelantando que ese es uno de los olvidos benignos. Ese que uno dice, lo tengo en la punta de la lengua, pero es que esa palabrita no me sale, no me sale. Con eso a mí me pasó alguna vez en el consultorio, siempre tengo cafecito, tengo Instacreme para echarle al cafecito. Y un día se me acabó y fui a la tienda cerquita y se me olvidó cómo se llamaba el Instacreme. Y le digo yo al señor, ay señor, véndame ese polvito blanco. Y el señor como que me miraba, ¿usted qué me está pidiendo? Y yo como que no caía en cuenta, el polvito blanco del café. Y ya el señor como que, el Instacreme. Desde ahí no se me volvió a olvidar el nombre, porque claro, es de eso que uno tiene, pero que como que no llega, pero el olvido benigno es el que después yo lo recupero. No es que se perdió para el infinito, sino que después yo vuelvo y me acuerdo y voy a tener eso más pendiente en mi memoria, como me pasó a mí con el bendito polvito blanco. Entonces la recuperación es muy importante como parte de las fases de la memoria. Entonces, volvamos ahora a ver dentro de esas fases qué sucede. Entonces, estoy escribiendo en el computador, estoy haciendo el registro, estoy registrando en mi memoria. ¿Qué necesito para registrar? Percibir. A través de todos mis órganos de los sentidos, yo estoy percibiendo toda la información que estoy registrando. Y como decíamos hace un rato, y también requiere atención. Yo puedo estar registrando muchas cosas, pero si no pongo el foco de atención, ese registro no va a quedar con lo que yo quisiera que después vaya a tener la evocación de mi memoria. En la diapositiva anterior quería mirar a ver cómo está ese registro. ¿Qué se acuerdan que vieron en esa diapositiva anterior? Fíjense cómo para el registro, aquí lo puse con esas ideas de que hubiera cosas distintas, porque cada uno de nosotros se identifica probablemente más fácil que si el digital, para mí es más fácil también el que tenga numeritos, porque eso de solo palitos es más difícil, pero también les puse ese que no tiene casi ni información. Como ahí, dependiendo de nuestra percepción, de nuestra atención, cada uno pudo haber registrado más fácil uno que otro, sabiendo que de todas maneras eran 3 relojes. ¿Alguno había mirado las horas? No, no les di tiempo para ver las horas. Entonces esa es la parte del registro. Fíjense todos los factores que pueden influir para que uno vaya guardando esa información en la memoria. Viene la otra parte que tiene que ver entonces con retener, con almacenar, con darle clic a archivar en ese computador del cerebro. Eso va a tener que ver con la organización. ¿Cómo organizo yo lo que estoy percibiendo, la información que estoy teniendo? Por ejemplo, si yo estoy estudiando algo y leo un párrafo al principio, luego me paso 10 páginas para adelante y me leo otro párrafo, o sea, no estoy teniendo una organización. Va a ser muy difícil que yo pueda concatenar las ideas y tener luego un recuerdo de lo que estaba leyendo porque no va a tener eso hilvanado. Entonces, para poder almacenar, yo necesito organizar. Necesito también la capacidad de asociación. Fíjense que gran parte del aprendizaje y la memoria tiene que ver con esas imágenes y esas asociaciones que uno va haciendo. La primera vez que yo veo una silla, hago como el concepto, la silla tiene 4 patas, es para sentarse, puede haber de diferentes estilos, pero ya de ahí para adelante, cada que yo vea una cosa parecida con 4 patas, yo voy a decir silla. Y ya sé que ese concepto silla tiene unas funciones, que me puedo sentar ahí. Entonces voy haciendo todas esas asociaciones para poder aprender y tener esos datos en mi memoria. El tema de la visualización, hay personas, todos hemos dicho, es que yo tengo una memoria auditiva o yo tengo una memoria visual. Por ejemplo, los que tenemos más memoria visual tenemos que ver lo que estamos leyendo para poderlo registrar. Los que tienen más la auditiva, con que lo oigan, se les queda registrado mucho más fácil. Y definitivamente otra parte muy importante en la memoria tiene que ver con la repetición. No es lo mismo si yo una cosa la veo o la digo una sola vez, es más difícil que se me quede grabada
así yo tengo un proceso de repetición. Entonces ahora quiero que miren esta imagen, les doy unos segunditos. Bueno, ¡ay! Esto se enloqueció. Mientras vuelvo a donde era, le falló la memoria a esto. ¿Qué vieron en la imagen? ¿Qué recuerdan? ¿Qué había? Animales y frutas. Primera gran asociación, ¿cierto? Dos grupos distintos. ¿Recuerdan qué animales había? Muy bien, ¿y qué frutas? Muy bien. Entonces, en esta primera les pongo yo dos grupos de elementos para que el cerebro empiece a hacer la asociación. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Entonces, aunque los puse en desorden, hay frutas y hay animales. Pero si lo ponemos de otra manera que sea más fácil para asociar, va a ser mucho más fácil recordarlo. Entonces, si pongo primero fila de animales, luego fila de frutas, y entonces yo dije, clasifiquemos los animales, desde el más doméstico, el más del campo, el más salvaje, entonces va a ser más fácil que yo, con esa asociación, pueda después recordar cuáles eran los animales. El doméstico, pues generalmente cuando uno piensa en doméstico, piensa perro, gato, entonces ya va a ser más fácil acordarse del gato. Si yo lo asocio luego el caballo con el campo, entonces va a ser más fácil que yo diga, en el campo pueden ser las vacas, los caballos, entonces va a ser más fácil que yo diga, con el campo asocio el caballo. Y pues con el señor rey de la selva, pues puedo traerlo a la memoria. Entonces fíjense cómo cuando yo voy asociando cosas, eso me va permitiendo estimular mucho más mi memoria. En la fila de abajo puse las frutas y ahí las puse en orden alfabético para que fuera un poquito más fácil también poderlas aprender. Entonces, banano, fresa, naranja, pera. Esto es como para dar un ejemplo de cómo la memoria es como ese moñito, como ese regalito que tenemos. Y cuando uno se pone a veces que el hilito en el dedo, yo me cambio el anillo de dedo para acordarme, tengo que tener algo que lo asocie, porque a veces pasa, ay, ¿yo para qué fue que me cambié el anillo? Sí sé que me lo cambié para acordarme de algo, pero no sé que me tengo que acordar. Entonces ahí hay que darle una clave a eso, ¿no? ¿Con qué lo voy a asociar? Entonces, por ejemplo, me tengo que acordar que tengo que escribir un mail. Entonces, cuando yo me estoy cambiando el anillo de dedo, digo, bueno, Vicky, lo vas a cambiar, pero tengo que hacer conciencia y atención ahí para acordarme que es un mail. Cuando el anillo me estorbe, es porque es un mail. Y me lo digo, me lo repito, y así va a ser muy probable que me acuerde a qué fue que me lo cambié. Una técnica que ayuda también mucho a la memoria es cuando uno hace como relatos. Entonces, si a mí me dicen, bueno, tienes que, por favor, trae las cosas que necesitamos del mercado para la casa, y entonces trae peras, trae manzanas, trae banano, trae carne, etcétera, etcétera, y llego al supermercado y empiezo a ver, bueno, cuánto vale cada cosa, y las peras, las manzanas, la carne, etcétera, etcétera. Y cuando llego a la caja me dicen, bueno, sí, pero para pagar, para poder pagar no hay un precio estándar, sino que le decimos, esa pera vale 1.500 menos 35, y toca hacerle así las restas. Todo esto es toda esa historia era para decirles que cuando uno hace relatos o cuenta uno una historia con la lista de lo que se tiene que aprender, o se inventa uno un cuento, es más fácil que después yo me acuerde, yo estaba hablando de pera, de manzana, no sé qué, para poder traer todas esas asociaciones a la memoria. Lo de los precios era para despistar. Otras técnicas que nos ayudan a mantener la memoria más, como para recordar más fácil también, es cuando uno hace la de las iniciales. Entonces, si yo me tengo que acordar de la palabra martes, entonces busco perdón, me tengo que acordar de los nombres de unas personas, busco organizarlos a ver si me queda alguna palabra que me permita recordar. En este caso, tenía que acordarme de estas 6 personas, y puse entonces la palabra martes. Entonces ahí ya hemos ido en todo lo que va haciendo todo el proceso de archivar la memoria, y llegamos ahora a lo que es vuelva y encuentre el archivo. Si quedó bien guardado, si quedó bien rotulado, probablemente podemos llegar y vamos a encontrar
y vamos a recuperar ese archivo en la memoria. De eso va a depender de qué, de las referencias, o sea, con qué fui yo asociando y con qué fui guardando yo todo eso en mi memoria, y del contexto. Fíjense que el contexto es muy interesante. Si a uno le preguntan qué ropa se puso ayer, uno ni se acuerda, pero si le preguntan qué ropa se puso en el cumpleaños de no sé quién, o a las mujeres nos preguntan qué nos pusimos en los 15 años y eso hace ratico, uno se acuerda exactico qué se puso y qué hizo, y se acuerda uno del día, pero de ayer no se acuerda uno. ¿Por qué? Porque el contexto me permite haber archivado y traer ese recuerdo mucho más fácil. Entonces vamos a mirar a ver cómo vamos con esa recuperación de la memoria. ¿Será que nos acordamos de qué estamos hablando en la charla? De la memoria, del Alzheimer. ¿De qué fase de la memoria estamos hablando ahora? De la recuperación. Y yo les conté todo un cuento alrededor de mi nombre y eso tenía esa trampita, que era, a ver si se acordaban en esta pregunta, que es Vicky. Entonces, eso tuvo toda la intención de que, pues eso no era importante decir que yo acorto el nombre, o sea, eso sobraba en la conferencia aparentemente. Entonces, el cerebro siempre dice, ¿y esta para qué estará contando toda esa historia tan rara ahí como que no tiene nada que ver del nombre? Entonces, es más fácil que uno se acuerde, porque todo lo que se le sale a uno de lo esperado, por ejemplo, cuando uno presenta un examen, lo que uno contestó bien, después uno no se acuerda. Uno se acuerda más fácil de dónde metió la pata, de lo que contestó mal, porque eso se le queda a uno allá. Entonces, todo lo que se sale de lo que yo espero, todo lo que como que no está dentro del contexto, es más fácil que yo lo recuerde. Entonces, por eso yo les conté toda la historia del nombre, para que cuando en esta pregunta, con la clave, inmediatamente pudieran recordarlo más fácil. También hicimos ahora unas iniciales. ¿Con qué día de la semana? Con el martes. Entonces, si yo no les digo que es que las iniciales, que es un día, pues probablemente eso ni cae en cuenta. Entonces, fíjense cómo, si yo pongo atención y miro ese detalle, pues es muy fácil que yo me acuerde que estábamos hablando del martes. Entonces, como la repetición hace parte de esa memoria, de ese aprendizaje, definitivamente entonces las tres fases importantes de la memoria tienen que ver con el registro, la retención y el recuerdo. Entremos ahora cuando un olvido es benigno o cuando un olvido debe ser algo que me debe preocupar. En años atrás, todos oímos hablar que a mi abuelita le diagnosticaron demencia senil. Hoy en día no hablamos de demencia senil, porque cuando decíamos demencia senil, era como dar por normal que por los años uno perdía las capacidades. Y no es normal que uno pierda todas las capacidades. Hay cosas que cambian. Así como uno ya le cuesta enfocar, así como el oído, pues tampoco escucha uno igual de bien, la velocidad del pensamiento puede cambiar, el proceso de la memoria también puede cambiar y la memoria reciente cambia. Hasta ahí estamos hablando de un proceso normal benigno. Pero si ya empieza a haber otro tipo de cambios, eso no es normal, así uno tenga muchos años. Vamos a poner ejemplos de esos olvidos benignos. Yo les digo aquí un par y ustedes me dicen cuáles otros les suceden. Ese que uno ve que viene alguien y se está acercando y uno dice, yo sé que lo conozco, pero ¿cómo es que se llama? ¿Quién es que es? ¿De dónde lo conocí? Cuando llega uno al sitio, el ejemplo que ponía yo ahora, llegué a la habitación, estoy en el computador y yo, ¿a qué era que venía? Cuando guarda uno las cosas y uno dice, lo voy a poner aquí porque yo sé que aquí no se me olvida, y después uno dice, pero ¿dónde fue ese no se me olvida? ¿Cuáles otros les suceden a ustedes así como con frecuencia? Buscar el...
Muchas gracias. Voy a decirlo aquí para que se oiga mejor en el micrófono. Nos estaban contando que anoche alguien le saludaba en Facebook y no daba quién era y le tocó buscar allá en toda su información para poder encontrar quién le estaba saludando. Hoy con las redes pasa mucho, ¿no? Que a uno o en WhatsApp le llega un mensaje, uy, pero ¿quién es que es esta persona? Y le toca a uno empezar a reblujar por allá datos para encontrar quién es que le está hablando a uno. ¿Alguien que quiera contarnos algún otro por allí, hermana? El ají al pinto, sí. La recordación de las citas médicas que a veces o son muchas o son seguidas y que uno o pierde la cita o para volver a un especialista o para el otro. Yo soy intensísima, yo a mis pacientes les confirmo 3 y 4 veces justamente porque es que a todos nos pasa. Y confirmo poniendo martes 2 de mayo, 4 p.m., con todos pelos y señales. Y así todos nos confundimos porque parte de tú acabas de decir algo muy importante, es la cantidad de información. Cuando tenemos mucha información en simultánea, es más difícil que tengamos olvidos, porque uno dice, la cita era el martes, era el jueves, la del cardiólogo, ¿cuándo es que es? Y eso se le hace a uno un zaperoco por mucha información. Y doctora, mira, me pasa mucho que yo veo cita y si tengo que volver a ese sitio, que me indique lograr por aquí, lograr por allá, no doy para volver a ese sitio. Tengo que hacer ese recorrido 4 o 5 veces y muchas veces así y no me acuerdo cómo llegué y menos cómo de regreso, porque pues ya regreso y no puedo hacer lo mismo. Ahí nos toca a veces hacer como pulgarcito, ¿no? Ir dejando las migajitas de pan para encontrar, a ver, pasé por el almacén no sé qué, y ahí es muy importante los puntos de referencia. Hay personas que tienen una memoria espacial de ubicación muy buena, que casi que sin mirar nada más saben, eso es aquí a la derecha y 2 pasos allí. Y hay otros que nos toca tomar nota atenta de las señales que nos permitan asociarnos. Yo sé que hay un almacén de no sé qué o hay un semáforo no sé dónde para uno poder construir ese recuerdo mucho más fácil. Me ha ocurrido con preocupación doy una enseñanza o hago una charla, la preparé, en el corazón, en la mente, y llevo como 5 días tratando de recordar qué fue lo que hablé hace 6 meses en la charla de estas cosas borradas. La memoria tiene como unas etapas, ¿no? Entonces, lo que uno tiene más antiguo, no sé si a ustedes les ha pasado en los chequeos médicos, hay unas preguntas casi que hacemos los médicos las mismas, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan qué pasó el 9 de abril? Entonces, siempre es la misma pregunta y todo el mundo, pues aunque no la haya vivido, sabe qué pasó el 9 de abril. Pero entonces la memoria reciente es la que empieza a fallar. Primero, la remota y esas cosas antiguas uno las tiene ya más guardadas. Cuando se empiezan a olvidar las remotas es que son las cosas más preocupantes. Las cosas más recientes son como más blandengues en la memoria. Yo digo que eso es como las fotos que se empiezan a pixelar, que como que se ven pero no se ven bien y como que uno no ve los detalles. Entonces la memoria más reciente se pixela. Generalmente ese recuerdo, y es lo que vamos a hablar de los olvidos benignos, después uno empieza y entonces uno dice, ¿verdad qué tal cosa? O con claves uno se empieza a acordar. Pero sí las primeras, digamos, fallas que tiene la memoria pasando un tiempo es la memoria reciente. Seguro que sí te acuerdas de la charla de hace 5 años, pero de la de hace 6 meses no tan fácil. Esta pérdida de memoria reciente. Yo dije que ella ya este minuto no lo tiene, no lo retiene. Ayer se comió una chocolate y fue dejado encima de la mesa y después me tomó problema porque no se había comido la chocolate y se quería comer la mía. Entonces, ese tema... Si ya cuando ya tenemos una enfermedad, la memoria reciente es del segundo, ¿no? Acaban de salir del baño y, yo tengo que ir al baño. No, pero si acabas de salir, se les olvida.
una cosa en la cabeza. Entonces, es más... Sí, ya vamos a explicar esos olvidos benignos, cuándo son benignos, cuándo no, pero definitivamente cuando ya tenemos un trastorno, pues empieza a haber olvidos, pero de todo, ¿no? Entonces acaban de desayunar y dicen, ay, qué hambre, no hemos desayunado. Y, pero pues si acabamos de desayunar. Van al baño, ya se bañaron, pero no me he bañado. Acaban de entrar a hacer chichi y se les olvida y dicen que otra vez. Y eso les pasa mucho, entran, salen, se empijaman porque ya es hora y son las 2 de la tarde y dicen ya es hora y vuelven y se ponen la ropa. Entonces cuando ya hay muchas cosas, aquí sí ya esto ya es distinto a esos olvidos que tiene uno ocasionales. Entonces, aquí están otros ejemplos. Cuando va uno al mercado y no se acuerda qué es lo que va a comprar. Cuando dice uno, ay, es el número de no sé qué, el teléfono de no sé quién, y uno no se acuerda del número de la casa, en qué fecha fue que sucedió tal cosa, dónde fue que guardé X cosa. Y todos los que nombrábamos en general tienen características de olvidos benignos. Entonces hay que diferenciar el olvido benigno, que sí va acompañado del proceso normal, así como hablaba yo de la presbicia y de la presbiacusia, o sea, esa disminución que vamos teniendo de la visión y de la audición, vamos teniendo también algunos olvidos, porque es que ese cerebro de todas maneras va cambiando con el proceso del envejecimiento. Entonces, aunque no nos gustan mucho los olvidos, sí hacen parte de ese proceso. Pero es distinto cuando ya estamos hablando de un cuadro de demencia. Los olvidos benignos pueden pasar por varias razones, porque no estamos teniendo la ejercitación mental, porque está uno muy repitiendo lo mismo, y cuando uno no hace cosas nuevas, es más fácil que la memoria empiece a fallar. O sea, si yo todos los días tengo la misma rutina, hago las mismas cosas, repito las mismas cosas, pues interesante, pero mi memoria no se está entrenando porque simplemente estoy pasando. La memoria es como crear autopistas en el cerebro, pero si yo cada vez voy por la misma autopista, las otras autopistas se van desapareciendo. Entonces, hacer cosas nuevas es muy importante para estar estimulando la memoria. Otros olvidos tienen que ver con los ejemplos que hemos puesto antes de cuando no tengo buena atención o cuando las cosas no me interesan. Ay, cuando uno dice, no, pues el tema a mí me vale 5, pues uno que se va a acordar de eso si ni siquiera tiene interés. Un punto muy importante son los déficits sensoriales. Es muy frecuente en el adulto mayor que no quieren usar el audífono cuando ya están teniendo dificultades auditivas, y pues porque qué jartera y porque qué pena y no sé qué, y resulta que esa falta de audición sí acelera mucho los problemas de memoria y puede traer mucho deterioro cognitivo. ¿Qué pasó en los adultos mayores en pandemia? Que la falta de estímulos y de no poder tener con quién conversar y de no hacer cosas distintas y de no poderse ir a tomar el tintico a la tienda de la esquina, fue disminuyendo la capacidad de funcionamiento del cerebro, y por eso vimos muchos adultos mayores con trastorno neurocognitivo mucho más frecuente y mucho más marcado desde la pandemia. También peleamos con el uso de las gafas cuando ya toca empezarlas a usar, y entonces nos perdemos de tener todos los estímulos visuales, auditivos, y no estamos usando las ayudas. Más difícil aún cuando toca usar el bastón o el caminador. Yo que le oigo decir a mis pacientes, ay no, pero es que qué pena y eso tan estorboso y qué pereza con todo eso en la calle, y uno como que no cabe. Pues con pena y con estorboso y todo hay que salir, porque si nos privamos de tener todos los estímulos que nos ofrece el mundo, nuestro cerebro va a sufrir esa deprivación sensorial, va a cambiar en la memoria y se pueden acelerar los procesos de deterioro cognitivo. Los olvidos también pueden darse por fallas en la comprensión. Cuando las personas pasan por situaciones de ansiedad y de depresión, también es muy frecuente que la memoria falle, porque el tema del estado del ánimo no está bien y eso hace que todas las etapas de la memoria empiecen a fallar. Y definitivamente el cansancio, el no dormir bien, el estar cansado, el estar lleno de tareas, hace que a uno se le olviden las cosas. ¿Qué pasa entonces cuando ya empezamos a hablar de ese cambio de la memoria patológico? Ya no solamente hay cambios en la memoria, sino que habitualmente empieza a haber otras señales, como en el lenguaje, en la forma de percibir las cosas.
algo muy importante en la coordinación, la praxis es la coordinación, para abotonarse, para comer, en la orientación también es importante. A veces las personas empiezan, no saben qué día es, no saben dónde están, entonces ya no es lo mismo una fallita de esas que uno tiene que se me olvidó a qué venía, pero si además no me estoy pudiendo ubicar, bueno, ya estoy viendo entonces en otras áreas. El cálculo. Cuando les decía del supermercado el despiste, es que ese no lo puedo poner porque es un video también, pero entonces en ese video yo doy una lista de cosas y de sumas y de restas. ¿Por qué? Porque otra de las cosas que falla cuando el cerebro ya no está con olvidos benignos, sino con olvidos un poco más patológicos, es la capacidad de los cálculos sencillos. Entonces también quien ha estado en la cita médica y le han preguntado, ¿usted se acuerda cuál es qué pasó el 9 de abril? También le ponen a que recuerde unas palabras, usualmente son casa, mesa, árbol, le cuentan a uno una cantidad de cosas y luego le dicen, ¿qué palabras le dije? Y también hay unas restas, 100 menos 7, 93 menos 7. Si las personas no saben sumar o restar, entonces se mira que diga los días de la semana hacia atrás o los meses del año hacia atrás. ¿Por qué? Porque esas capacidades, cuando se empiezan a perder, son por lo menos una señal de alerta, no es un diagnóstico, pero es una señal de alerta. Si yo no puedo hacer cálculos sencillos y estoy teniendo ya muchos olvidos, esto ya pues requeriría una evaluación mucho más completa. Cuando también esto es patológico, cuando mis olvidos empiezan a tener consecuencias en la vida. Una cosa es que se me olvidó ir lo del mercado, pero otra cosa es que nunca hay mercado en la casa porque yo no me acuerdo de que hay que mercar. Cuando llego al mercado nunca sé qué voy a comprar, tampoco llevo plata. Entonces aquí ya esto empieza a tener una cantidad de consecuencias. En los olvidos benignos hay algo muy importante y es quién se queja. En esto los médicos ponemos mucho cuidado. Cuando el que se queja es el paciente, tiende a ser un olvido más benigno, porque quiere decir que yo soy consciente de que estoy teniendo olvidos. Y entonces el que llega a consulta y dice, ay, no, a mí se me olvida todo, qué horrible, no sé qué tendré. Generalmente ese olvido benigno es lo que decía yo hace un rato. Generalmente después uno se acuerda, lo que me pasó a mí con el Instacrem. Después del rato yo dije, ay, verdad que esa vaina se llamaba Instacrem. Cuando le dan a uno claves. Entonces cuando le dicen a uno, acuérdate que era no sé qué cosa o que hicimos tal cosa, y entonces uno dice, ah, el que da la hora, ah, pues claro, el reloj. Entonces con la clave uno se acuerda. El olvido benigno generalmente es algo específico. ¿A qué me refiero yo con el sabor del pastel para que les quede más claro? El olvido benigno, uno se olvida de algo muy particular. Entonces supongamos que el fin de semana a mí me invitaron a un almuerzo muy rico en un restaurante con la familia, y al final en el postre había un pastel de vainilla. 8 días después me preguntan, oye Vicky, tan rico que estaba el pastel. Yo, ¿cuál pastel? Sí, el del domingo, no sé qué. Yo, sí, yo no me acuerdo. Oye, sí, el de vainilla. Ah, sí, ya con, pero sí me acuerdo que estuve el domingo, que estuvimos en familia, que fuimos al restaurante. O sea, yo me acuerdo de todo el evento. De pronto se me olvidó, fue algo muy pequeñito, muy particular, el sabor del pastel. Pero no necesariamente se me ha olvidado el resto de la información. Y claramente el olvido benigno suele tener conciencia del olvido, que eso tiene que ver con lo que tú exponías de tu mamá, que tu mamá ya no, no, eras tú la que hablaba de la mamá, que ya la mamá no tiene conciencia de que se le olvidó que hizo X cosas o que se comió la chocolatina. Para ella no hay conciencia de que se le olvidó que ya se había comido la chocolatina. ¿Cuándo entonces es señal de alarma? Generalmente cuando se queja el familiar, entonces en consulta. Cuando el paciente ni me dice, ah, yo tengo fallos de la memoria, digo, bueno, de repente este ya tiene conciencia, la cosa es menos grave. Cuando el paciente se sienta, más o menos me dice, pues primero, yo no sé a qué me trajeron aquí. Y por aquí atrás está un familiar haciéndole caritas a uno. Y que no quieren pues que el paciente se dé cuenta y le dicen a uno, no se acuerda de nada. Entonces uno le pregunta al paciente, ¿y a usted se le olvidan cosas? Y el paciente, nunca. Y el familiar, esa es una señal de alarma. ¿Por qué? Porque me está mostrando que definitivamente la conciencia de la persona del olvido o no la tiene o está en esa fase de duelo de no
de no querer que los demás noten que están estos fallos de la memoria y que todo el mundo le empiece a decir, ay, ¿será que es que tú? ¿Será que es que te va a dar? ¿Será que es que ya tienes? Y para que no lo regañen y no le estén diciendo, entonces la persona hace una gran negación de toda la cantidad de síntomas que está teniendo. Generalmente, una señal de alarma es el olvido de todo el evento. Entonces, ya no es que se me olvidó que fue un pastel de vainilla, es que por más que a mí me digan que fuimos, que el restaurante quedaba en tal parte, que estuvimos Pepito y Perencejito, yo digo, yo no me acuerdo. Ese ya es un olvido, que es una señal pues, de alerta, porque olvidé un evento muy grande donde me están dando claves, donde me están dando una cantidad de cosas que por el tema de las emociones uno debería acordarse. Ah, estaba con personas que yo quiero, estaba en un sitio que yo me siento cómoda. Perfecto. Y en este caso, de los olvidos patológicos, las señales no son útiles, por más de que uno de las claves no se acuerda la persona. El olvido que es señal de alarma, entonces no hay conciencia de olvido, se olvida todo el evento, y una señal importante es cuando a veces uno no se acuerda dónde dejó algo, pero habitualmente la deja en algún lugar medianamente lógico. Pero si yo no me acuerdo dónde dejé las llaves de la casa y las encuentro dentro del refrigerador, ese puede ser una señal de aquí hubo una confusión, más allá de que yo esté desatenta, más allá de que estuviera hablando por celular y haciendo mil cosas. Ese pues no es un sitio de guardar llaves, ¿cierto? Esa puede ser. Y eso suena rarísimo y pasa muy a menudo. Señal de alarma cuando entonces, además de fallas de la memoria, hay problemas de orientación, de razonamiento, de comunicación, cuando se empieza a perder autonomía y la funcionalidad. Es frecuente también que se pueda asociar con los cambios ya patológicos de la memoria, con irritabilidad, con agresividad, por lo que les decía, cuando la persona tiene como esa idea de que esto no va bien, también se va enojando porque los duelos de perder la memoria y la salud también dan rabia. Pueden estar con desconfianza, con actos inapropiados o ser impertinentes. Y cuando el patrón va siendo progresivo, o sea, todos tenemos olvidos, pero más o menos son ocasionales y no es que todos los días uno tenga 1000 problemas por los olvidos. Cuando ya esto es que cada vez tengo más olvidos y cada vez me trae más consecuencias, ya son pues temas de alarma. ¿Qué tips podemos tener para mejorar la memoria? Todas las mnemotecnias definitivamente le ayudan a uno mucho. El asociar juntar las letras, las historias, los cuenticos, el tener un buen estado físico y psicológico, el manejo de la ansiedad definitivamente es importantísimo. Aquí era un video donde les decía mis tips del ABC, mi ABC de la memoria. Entonces, cuando yo voy saliendo de mi casa, siempre hago un ABC, porque es que no se me pueden olvidar esas 3 cosas. Entonces, cada uno puede construir como qué es lo que quiere poner en ese ABC. Yo que tengo en mi memoria, la agenda, a mí no se me puede quedar la agenda porque pues yo manejo ahí todo lo de mi consulta, todo lo de mis actividades. Esto es la A. La B, entonces yo la bauticé las benditas llaves, porque no se me pueden olvidar las llaves de la casa. Y la C de celular, porque pues para mí es una herramienta muy importante. Y ya uno le podría poner la D de dinero plástico, la E de efectivo, etcétera, etcétera. También hay que tratar de no poner muchas cosas porque la memoria más o menos hasta 7 elementos recuerda bien, más de 7 le cuesta. Este es un gran resumen de las cosas que nos pueden servir para la memoria. Tener un buen sueño. Las 3 cosas que más han mostrado evidencia científica que ayudan a la memoria son el ejercicio físico, el aprender cosas nuevas, en especial un idioma o tocar un instrumento, y la más importante, más fácil, gratis y que tenemos a mano, la interacción social. El estar con otros, el compartir con otros, el hablar con otros es lo que más nos va a poder estar estimulando la memoria. También la oración, la actividad mental, la meditación, la buena alimentación. Y para concluir, entonces ya sabemos que la memoria va a tener que ver con un buen estilo de vida, un buen patrón de sueño, tener bien ese tema de la atención, manejo de la ansiedad, la ejercitación intelectual en todas sus posibilidades y todo lo que nos permita tener un mejor aprendizaje y recuerdo. No nos angustiemos de tener a veces un olvido o una equivocación,
pues porque no somos inteligencia artificial, entonces esta inteligencia normal de vez en cuando también mete la pata. El querer ser perfecto y muy rápido a veces nos da ansiedad y hace que nos equivoquemos más rápido. Y con los años el cerebro, aunque sigue funcionando bien, también necesita un poquito más de tiempo para poder funcionar adecuadamente, entonces hay que hacerle con más paciencia. Pues muchísimas gracias a todos por su compañía, muchas gracias por asistir. Bueno, ¿será que me da tiempo para alguna pregunta? Hay inquietudes, seguramente que hay muchos acercos. ¿Alguno quiere preguntar mientras ustedes se animan? Yo le tengo varias, pero ¿desde qué edad comienza más o menos el problema del Alzheimer? Y yo ahora un ejemplo concreto, tengo a alguien muy cercano que tiene 18 años y se le olvidan muchas cosas. Entonces, y digo, brutos, ¿qué hacemos aquí? Es una situación, digamos, tan corta. Mi mamá es una que nos reprocha todo el mundo, dice, ustedes no tienen la memoria que tengo yo, ya tengo 84 años, y a nosotras, mis hermanas no menores que yo, que nos olvidan. ¿Desde qué edad comienza más o menos? Una persona de 18 años se le puede decir que tiene Alzheimer. No, el Alzheimer en general y todos los trastornos neurocognitivos empiezan después de los 65 años. Solo hay un Alzheimer particular que da en menores y que son unos casos específicos en Antioquia que tienen un gen que se llama el paisa gen y que con esto se han ganado una cantidad de premios, el doctor Lopera, en una investigación impresionante que ha hecho, y que son casos de demencia en personas jóvenes, pero son tan raros y tan únicos que por eso él es una persona reconocida prácticamente con premios casi de la categoría de un premio Nobel. Entonces, en menores de 65 es muy raro encontrar un caso de demencia. Generalmente hay dos momentos de la vida que pueden interferir con la memoria. Uno, la multitarea y el tener mucha información y el no dormir bien. Y dos, alrededor de la menopausia en la mujer, el cambio de las hormonas sí afecta un poco, porque los estrógenos, que son las hormonas femeninas que se empiezan a bajar en la menopausia, tienen que ver con estimular la memoria. Entonces, durante ese tránsito de la menopausia hay una etapa en que es más fácil tener esos olvidos. Bueno, yo tengo una actividad tengo como casos de creo que es de la memoria. Yo juego un juego llamado Sentido Civil, de donde se juegan con cartas, ¿sí? Entonces, he visto que ya es normal de que mis compañeros de juego recuerdan todo el proceso de media hora, las ganas, que esto y eso. Cómo recuerdan todas esas actividades y funciones. A mí, perfectamente, lo que me pasa es que a veces se me olvida que yo puedo con una carta. O sea, son como 10 espacios para colocar las 10 cartas. Y a veces yo no lo digo, ¿qué pasó? Para mí. Entonces, a veces, entonces mi pregunta sería, ¿qué es esto lo que dijiste de fichas mnemotécnicas? O sea, ¿cómo les podemos ayudar a comenzar a hacer? Digamos que cada uno va encontrando esa mnemotecnia. La primera tiene que ver con la atención, como cuando uno dice, yo voy a estar atento y presente en lo que estoy haciendo. Y las estrategias, era el ejemplo del ABC. Ese ABC es como las mnemotecnias, ¿no? Como que yo me invento mi estrategia que a mí me funciona para recordar algo, para saber qué secuencia sigue, para estar atento como en la circunstancia que estoy. Y definitivamente, de lo que hablábamos en la charla, también a veces la memoria tiene que ver si uno está cansado o no, qué tan motivado está y si la cabeza está presente, porque si uno está ahí pensando, ay, yo verdad que dejé la rosa allá en el fogón y yo aquí pensando en otras cosas, pues seguramente en lo que estoy no estoy tan concentrada pensando que el arroz se me va a quemar allá en la cocina. Entonces, cuando la cabeza está pensando cosas variadas, es muy fácil que uno no esté en ese momento presente. ¿Qué juegos que sirvan para desarrollar la juegos? Todas las actividades lúdicas ayudan muchísimo. Lo único que no ha mostrado evidencia que mejore la memoria es ver televisión. De resto, todo lo que es hacer sudokus, crucigramas, conversar, leer cosas diferentes, todo lo que le permita a uno estar haciendo y retándose y sobre todo cambiando de actividad, ha mostrado que funciona.
Bueno, tú mencionabas el tema Tejer. de hacer cosas nuevas, seguir, ¿sí? Eso no, o como entra en un conflicto de el tema de las rutinas. Sí, en la vida las rutinas nos ayudan a tener un marco, a tener una dirección, como a tener un orden. Sin embargo, dentro de las rutinas yo puedo tener cambios. Por ejemplo, una de las rutinas es que uno se cepilla el pelo, los dientes, desayuna, pero puedo a veces hacerlo en un orden diferente o hacerlo con la mano izquierda o cambiar la forma en que cojo el cepillo. O sea, es dentro de mis rutinas que siempre van a permitir, y por ejemplo en el adulto mayor, la rutina le permite saber muy bien qué sigue, pero dentro de las rutinas encontrar esa variación. Si en el camino a mi casa yo siempre cojo la misma ruta, pues de repente un día varío y exploro a ver si me encuentro una mejor. Si siempre leo un mismo estilo de lectura, pues de pronto voy a buscar otro estilo de lectura a ver cómo me va y cómo lo siento y si me gusta o no me gusta. Digamos que la variación es más en ese sentido. Buenas tardes. De hecho, mi inquietud es respecto a los factores genéticos. Si de repente hay un familiar, en este caso de carácter materno o paterno, eso genera alguna influencia en, digamos, en las posteriores generaciones en cuanto a pérdida de la memoria. O sea, hay algunos grados de incidencia en que las generaciones futuras puedan tener algún inconveniente con el tema de la memoria o puedan tener un grado de mayor probabilidad de padecer alguna enfermedad de carácter degenerativo de la memoria. Esa sería como mi inquietud. El Alzheimer genético es solo el 1%. De todos los Alzheimer, sí hay uno que tiene una vulnerabilidad genética y es el 1%. Claramente, como en todas las enfermedades, fíjense que uno cuando le están haciendo la historia clínica, uno le preguntan, ¿y en su familia qué ha habido? Cáncer, diabetes, hipertensión, trastornos neurocognitivos. ¿Por qué? Porque de todas maneras sí se sabe que hay una mayor predisposición, pero no quiere decir que si uno tiene un familiar cercano con un trastorno neurocognitivo, es que probablemente me vaya a dar, no, sé que probablemente tengo más riesgos, probablemente sí. Los trastornos neurocognitivos, en especial el Alzheimer, es más frecuente en mujeres, digamos que ahí suma 1 puntos. Pues si en la familia ha habido alguien, si uno es mujer, si uno es paisa, pues ahí va sumando un poquito más de puntos. Yo sumo puntos varios ahí. Pero que sea genético, solo el 1% del Alzheimer. Ya sería el último. Mi pregunta es, ¿qué tan lejos estamos de una vacuna o una luego de Estados Unidos y allá hay diversas fundaciones que están trabajando para producir la vacuna del SIDA, contra el SIDA, Bueno, todas las enfermedades del cerebro, absolutamente todas son prioridad a nivel de la salud mundial, porque las enfermedades del cerebro, aparte de las neurocognitivas, están las esclerosis, hay una cantidad de trastornos que hoy generan una discapacidad muy grande y sí se están haciendo muchísimos estudios, pero hoy no tenemos una respuesta de cura, ni de vacuna, ni de un tratamiento definitivo. Pero sí, cada rato pues se habla de que de pronto va a haber un nuevo medicamento, que de pronto va a haber una nueva opción, pero a la fecha actual no existe una situación curativa. Bien, ya creo que terminamos un poco. Solamente para decirles que conozco a un médico que informe de que ha curado personas de Alzheimer en Boyacá. Dice que conoce un médico que ya ha curado enfermedades de Alzheimer. Queremos recordarles, aunque ya faltan pocas horas para terminar, estamos en el pabellón 6, en el stand 642. Recordarles que está este libro por lo que ya fui para aquí, de la doctora Victoria Pérez. Agradecerle de verdad a la doctora por su generosidad, su presencia, su claridad. Nuevamente pedimos para ella un aplauso y quienes se hagan con el que
porque ya aquí me dijeron que no más. Hasta ahí llegó. No va más. Muchas gracias a todos. Gracias, Dios los bendiga. Buena tarde.